Bueno, muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, muchas gracias por acercarse, por venir a esta presentación del libro. Obviamente vamos a arrancar con los agradecimientos del caso, como corresponde a la presentación de un libro. Quería agradecer en primer lugar a Milena Cacerola, a Matías Rec y Dayana Cabrera, que son directores editorial y edición y que han sido realmente muy gentiles en viabilizar rápidamente la publicación del libro. Quiero agradecer, acaba de llegar ahí a mi compañera, a Lucía de Luca, que tradujo en tiempo récord el libro al inglés, con lo cual vamos a tener la versión en inglés y es importante para su difusión internacional. A los compañeros de Filo, de la UJS, que han organizado esto para que sea posible. Y obviamente a los panelistas que se han acercado para poder presentarlo. A Gabriel Solano, que es dirigente nacional del Partido Obrero y que escribió el prólogo al libro. A Alberto López Girondo, que escribe en las columnas internacionales de Tiempo Argentino. Y al compañero Martín Mosquera, que es editor de la revista Jacobin América Latina. Así que hechos los saludos de rigor, vamos a hacer una ronda para conocer las apreciaciones del libro, pero obviamente para abrir un debate y un análisis de la situación de China, el papel que juega en el concierto internacional y cómo nos paramos los socialistas, los revolucionarios frente a esta situación. Así que sin más, le damos la palabra a Gabriel Solano. Buenas tardes a todas, a todos. Primero, felicitarlo a Pablo por este libro. Es un libro, déjenme destacar que es un libro militante y tiene su pequeña historia. Por ejemplo, Pablo me pidió si yo podía contribuir con un prólogo y como uno siempre andamos corriendo, Pablo puede dar fe de eso, yo me atrasé. Entonces dice, che, no te olvides del prólogo. Digo, no te hagas problema, lo voy a escribir. Y él estaba esperando el prólogo y dice, mira, estoy a punto de subirme al barco de la flotilla. Y estaba en Barcelona esperando poder embarcarse. Creo que el mal tiempo nos ayudó, porque se postergó por unos días poder finalmente salir con destino hacia Gaza. Saben cómo fue el periplo. Y entonces ahí me dio un margen para poder cumplir con el compromiso que había asumido con él de entregar un prólogo para este libro. Es decir, en los intersticios de una actividad militante muy dura, Pablo elaboró un libro que creo que es un aporte al debate que existe. Un debate, como siempre se dice, necesario, pero en este caso pero muy necesario, porque tanto en el Partido Obrero como en la izquierda mundial, y en general más allá de la izquierda, pero acá quiero enfatizar la parte de la izquierda, la cuestión de China es un gran desafío político, un gran desafío teórico, un gran desafío intelectual. Y dentro de nuestro partido decidimos profundizar un debate, y como es un debate, insisto, necesario, rico, dijimos, vamos a hacerlo público, de manera tal que quienes se interesan por estos temas, especialmente dentro de la militancia socialista, puedan ver la elaboración y los debates que tiene el Partido Obrero y de alguna manera contribuir a ese debate. Y es lógico que todas las fuerzas políticas aborden los temas con este mismo método. En particular, para nosotros como Partido Obrero, ¿cuál era el desafío? El desafío es que uno siempre se maneja, y eso es medio inevitable, que hasta cierto punto es correcto, con un determinado esquema. Y los esquemas son, inevitables y necesarios para abordar los fenómenos, al menos inicialmente. Nadie analiza un fenómeno como una hoja en blanco. Siempre parte de determinados conceptos teóricos, de determinada experiencia histórica, de determinada doctrina que es propia de cada fuerza política, y en nuestro caso somos trotskistas. Y los trotskistas, justamente por la ubicación que hemos tenido en la historia, tuvimos una amplia dedicación a estudiar la degeneración de los estados obreros. Y posiblemente los aportes de Trotsky no son los únicos, por supuesto, pero los de Trotsky en esa materia fueron fundamentales, fueron absolutamente necesarios e imprescindibles para entender cómo se fue desenvolviendo los procesos de burocratización al interior de los estados obreros. El libro quizá más emblemático al respecto es La Revolución Traicionada de Trotsky, que quien no lo leyó, llamo a que lo haga porque seguramente
les va a resultar muy interesante si quieren estudiar este tipo de temas. Y en general la elaboración trotskista partía de la siguiente premisa, que la restauración capitalista de los estados obreros, que nunca Trotsky consideró como un hecho que no podía ocurrir, al revés, entendía que la burocratización de los estados obreros era un peligro para esas conquistas y que por lo tanto habría la posibilidad de una restauración. En el caso que se termine concretando, ejecutando, iba a traer como una de sus consecuencias iniciales y fundamentales un retroceso muy fuerte de las fuerzas productivas. Y ese punto era un punto importante, es decir, que si en los estados obreros, sea Rusia, sea China, o sea el que ustedes quieran ejemplificar, se ejecutaba una restauración del capital, una de sus consecuencias más importantes iba a ser un retroceso de las fuerzas productivas. Y que ese retroceso de las fuerzas productivas iba a traer aparejado un avance de la colonización imperialista sobre esos países. Y esos aspectos eran realmente cruciales. Y que bueno, un agente de esa restauración iba a ser la propia burocracia, que iba a buscar asegurar por medio de la restauración derechos de propiedad que no tenía bajo un Estado obrero, sino que se beneficiaba mediante la usurpación del lugar que ocupaba en el Estado. Y eso era el esquema general en el cual nosotros siempre nos hemos movido. Ese esquema en buena medida se cumplió en la restauración del capitalismo ruso, o en lo que era la URSS. Porque si uno compara lo que era la Unión Soviética en el pasado, en el concepto internacional, y lo que es hoy, ese lugar ha retrocedido significativamente. Y hay mucha literatura al respecto, pero Rusia, si uno lo compara con el pasado, desde el punto de vista de su entramado industrial, su complejo productivo, ha retrocedido mucho y se ha, digamos, caracterizado especialmente por una producción más primarizada, con una matriz energética, y eso le da un lugar especial hoy en el mercado internacional. Y lo que mantiene especialmente el aparato tecnológico está muy dedicado a la industria militar. Ahora, el caso chino sorprendió. Por eso el debate de la izquierda adquiere una dimensión necesaria, pero también que de alguna manera rompe esquemas que teníamos. Por eso yo partí de los modelos, rompe ese esquema. Porque en China, cuando uno analiza la situación, luego de la restauración capitalista, se produjo un avance de las fuerzas productivas. Un avance que es notorio. En el libro Pablo da todas las estadísticas al respecto que son categóricas. En el sentido, no sé, yo noté algunas, pero China hoy es la principal productora de manufacturas en el mundo. China pasó de representar un 2% del PBI mundial a acercarse al 20% en la actualidad. Es un salto descomunal. Es el tercer país en inversión extranjera, de exportación de capital. Por lo tanto, el salto ha sido descomunal en la materia que ustedes quieran ver. Por lo tanto, lo que aplicó para Rusia o para la Unión Soviética y otros estados obreros, o en el caso cubano, en China las cosas se dieron de otro modo. Y ese otro modo requiere una indagación. Primero, de cuál es la característica peculiar de China y por qué sucedió de este modo. Entonces nosotros tenemos acá un primer tema. El segundo tema que tenemos es que hay un debate en la izquierda mundial de cómo caracterizar este fenómeno. Y esto tiene consecuencias políticas, teóricas, pero especialmente estratégicas de cómo posicionarse. Una parte de la izquierda mundial dice lo siguiente: es cierto que hay un avance de las fuerzas productivas, pero en China sigue habiendo socialismo. Y cuando buscan fundamentar esta afirmación, dan algunas pruebas, por ejemplo, que sigue gobernando el Partido Comunista. Y si gobierna el Partido Comunista, de ahí se deriva que el régimen no puede ser un régimen capitalista. O, para ser un poquito más perfeccionado y no quedarse solamente en el nombre de un partido, se mantienen determinados rasgos propios de la revolución de Mao, de la década del 40 del siglo pasado, como por ejemplo una planificación económica determinada, los planes quinquenales, un control bastante fuerte del Estado del sistema financiero, un control sobre la constitución de la moneda, una intervención que tiene un peso específico importante de comités del Partido Comunista en las industrias, y que eso daría, por lo tanto, tomado todo, globalmente, que China siga habiendo un Estado obrero, y que la conclusión política que se deriva de eso es que uno tiene que estar en el campo de China en las disputas internacionales. Es decir, mañana cualquier conflicto que haya entre
distintas potencias con China. Si China es un Estado obrero, estoy con China contra esas potencias, de algún modo siguiendo el esquema que uno podía tener en la Segunda Guerra Mundial, más allá que gobernaba Stalin, los trotskistas estábamos en el campo de Unión Soviética contra Hitler. No porque simpatizásemos con Stalin, cosa que obviamente no hacíamos, sino porque era un Estado obrero, con toda la degeneración en el caso. Ese aspecto nosotros no lo compartimos, es un punto importante de definición política. Porque en China priman claramente las relaciones mercantiles y las relaciones capitalistas. Y China, y el libro creo que también de Pablo da una información suficiente, muy vasta al respecto, fue un factor clave para que el capital supere transitoriamente, y enfatizo transitoriamente, las crisis capitalistas precedentes, especialmente de la década del 90 y las posteriores. Porque le permitió al capital un campo de valorización que no lo tenían las metrópolis. ¿A través de qué mecanismo? El principal mecanismo, ¿cuál fue? La explotación de una fuerza de trabajo que no podía hacerlo en los mismos términos en los países imperialistas. Y eso llevó a un incremento explosivo de la inversión imperialista en China. Explosivo. Si uno compara, digamos, en 20, 30 años, se incrementó de una manera que no hay antecedentes. Y eso le permitió al capital encontrar una forma de valorización que no tenía el capital yanqui en Estados Unidos, el capital alemán en Alemania, así sucesivamente. Pero como nosotros advertimos, y creo que fue un aporte del Partido Obrero del debate internacional, alguien está tomando el tiempo, creo que dijimos poco, pero un aporte del Partido Obrero del debate internacional, en un texto que sacamos en el 2004, decíamos, es cierto que la incorporación de una cantidad de centenares de millones de obreros en China le da al capital una oportunidad de valorizarse, pero también es cierto que en la etapa del imperialismo, donde se imponen en el capitalismo las tendencias mayores a la sobreproducción de capitales y de mercancías, de competencia, por tanto, entre los monopolios y los estados asociados a esos monopolios, la incorporación de China a término es la incorporación de un nuevo competidor. Y lo que aparece una salida va a ser, a término, un agravamiento de las condiciones de la crisis que estamos viendo. Y eso fue lo que sucedió. La incorporación de China al mercado mundial con la restauración del capital incorpora al mercado mundial un competidor, y a un mercado mundial ¿de qué? A un mercado mundial completamente saturado de mercancías y de capitales. Y el proceso de desarrollo de las fuerzas productivas en China, a partir de la inversión extranjera inicialmente y luego del desarrollo de una burguesía propia, que en buena medida se apropia de esa tecnología para desarrollar sus propias inversiones, tiene como contraparte un fuerte proceso de desindustrialización de las potencias imperialistas. Y el principal país que está sufriendo eso es Estados Unidos. Es muy difícil entender el contenido del gobierno trumpista si no es a la luz de este fenómeno. Pero cuando Trump dice, primero Estados Unidos, es para tratar de volver a desarrollar en Estados Unidos un complejo industrial que quedó en buena medida golpeado a partir del proceso de desindustrialización de Estados Unidos y de industrialización de China. Es decir, que este análisis tomado de conjunto muestra la conexión de una economía internacional y demuestra que esta competencia que nosotros anticipábamos adquiere no solamente características económicas, comerciales, sino cada vez más de tipo políticas. Porque hoy la economía, digamos, la realidad política mundial, el eje que la ordena es la competencia entre China y Estados Unidos. Y todos los conflictos intermedios que pueda haber, por ejemplo, el conflicto que estamos viendo ahora con Irán, los conflictos sobre Venezuela y así sucesivamente, son de alguna u otra manera derivados de esta cuestión internacional. Por eso siempre desde el Partido Obrero decimos, cuidado en no analizar estas guerras como guerras locales, sino entender que detrás de estas guerras que tienen una forma local, lo que existe es un contenido internacional. Y es por lo tanto una preparación de una guerra de mayores dimensiones y por lo tanto de una tercera guerra mundial. Y el contenido de esa tercera guerra mundial que está en proceso es la disputa justamente entre Estados Unidos y China. Ese proceso creo que es el más importante. El libro que yo estoy terminando trata de establecer un tema que también es original para el marxismo. Porque tenemos un partido comunista, que en realidad es un partido de la burguesía nacional china,
no es un partido comunista. De alguna manera pasó con partidos comunistas en Europa, ¿no? Porque los partidos comunistas europeos, cuando se arma el eurocomunismo, se van transformando también ellos en partidos de las burguesías imperialistas europeas, digamos. En Europa pasó un fenómeno de ese tipo también con los partidos comunistas. Pero acá es un partido comunista que gobierna un Estado capitalista. Pero el capitalismo de Estado chino, y con esto simplemente terminar, no se lo puede analogar con los capitalismos de Estado que existieron, por ejemplo, en América Latina o en el caso argentino con Perón. Cualitativamente bastante distinto. Porque el peso determinante que tiene el Estado, no ya en la economía en general, sino del Estado en relación a la burguesía, a los capitalistas de carne y hueso, es un fenómeno novedoso, que coloca al Estado como una especie de sujeto, y a la burguesía, a la clase social real de la burguesía, que es la propietaria de muchos medios de producción, subordinada a este Estado. Por eso aparece el tipo más millonario del mundo que de repente desaparece durante un periodo de tiempo y cuando vuelve tiene que volver en una línea de acción en acuerdo con el Partido Comunista. Es decir, el peso del Estado es determinante. Y eso del peso del Estado determinante es un proceso muy original del proceso histórico. No lo hemos visto así en el pasado. Y es la defensa que tuvo la burocracia del Partido Comunista Chino para restaurar el capital y no ser colonizada por el imperialismo. Es un proceso abierto. Y este proceso abierto, nosotros destacamos mucho que no se lo puede presentar de una manera pacífica, como el mundo ahora es un mundo multipolar, donde están los yanquis ocupando América Latina, China en África y parcialmente en Asia, y así, sino que es un fenómeno de choque internacional profundo, porque el alcance que han adquirido las fuerzas productivas no puede retroceder al ámbito nacional. Eso es imposible. Y por lo tanto, la disputa internacional que presenta esta restauración del capital en China es realmente el eje dinámico de los grandes conflictos que existen. Y para los trabajadores del mundo, primero el desafío es comprenderlo, y segundo, tomar como estrategia política la lucha de clases. Hoy no es para nosotros el problema del campismo. No es que existe un bloque más o menos bueno y un bloque malo, y nos apoyamos en un bloque más o menos bueno de Xi Jinping, Putin y no sé quién, contra el bloque malo de esto. No, no. La lucha de clases abarca la totalidad del planeta, y la incorporación de China al mercado mundial también incorporó un proletariado, que es nuestro verdadero aliado. El aliado de la clase argentina es el proletariado chino, el proletariado norteamericano, el proletariado francés, el proletariado brasileño. Es decir, que la lucha de clases también adquiere un fenómeno internacional. Bueno, paro acá y gracias por la atención. Muchas gracias, Gabriel. Le damos la palabra a Alberto. Bueno, gracias por la invitación y coincido con Gabriel que el libro es... me parece que el que quiere entender qué es China hoy es imprescindible, sobre todo la primera parte de las estadísticas, que es, la verdad que es impecable. Yo no me voy a meter en tanto, yo ya le había aclarado que no me iba a meter tanto en la cuestión ideológica, sino, bueno, yo soy, como bien dijo, soy columnista en el diario Tiempo Argentino, me interesa más resaltar la cuestión geopolítica, y yo le pedí unos crayones para hacer unos dibujitos, porque me parece interesante para entender el que, como recién me vengo a enterar que hay una cátedra de chino, así que espero que no haya ninguno acá porque me van a decir que todo lo que estoy haciendo está mal. Parto de que no conocen muchos esto. Bueno, en China hay entre 280 y 300 idiomas diferentes, pero todos se escriben de la misma manera, con ideogramas. Eso es una genialidad. Yo escribo un dibujito y lo entiende cualquier tipo en cualquier parte de China. Aunque no podemos hablar, porque él habla un idioma distinto, pero yo le puedo escribir lo que necesito, o le puedo preguntar cómo se llama. Entonces, veamos primero algunas cosas que aprendí por ahí, de algunos que sí sabían. Ahora mira, me está temblando esto porque estoy pensando que hay un chino acá. ¿Vas a escribir en chino? No, voy a hacer unos dibujitos en chino. Como yo los aprendí. Yo aprendí que esto es el subsuelo, esto es la tierra, esto es el cielo. Lo que une los tres niveles, acá se estudia filosofía, yo mismo estudié acá filosofía. Lo que une los tres niveles es el emperador.
El atributo del emperador es un cinturón que tenía el tipo en el vestido, y el lugar donde el tipo gobierna, la nación o el imperio, se dibuja un cuadradito. Esto quiere decir imperio, pero ¿qué imperio? El imperio del centro. Más sencillo no lo podían haber escrito. El imperio del centro, que ellos, bueno, Zhongguo es el nombre que ellos se dan, ellos no se llaman chinos, el país se llama Zhongguo. Esto es interesante para entender que ellos se ven como el centro del mundo. Y es una civilización milenaria. Cuando nosotros hablamos de este tipo de civilizaciones, pensemos que ellos no producen un cambio. O sea, la revolución de 1949, o por lo menos la toma del poder en 1949, es un acontecimiento a esta altura menor en la historia de China. Recién hablaba de la Unión Soviética. Me tocó estar en Rusia cuando fue el aniversario de la revolución, en el 2017, y yo trataba de entender cómo los tipos hacían un corte entre la historia de Rusia, que tiene más de 1500 años, y la actualidad. Y ellos no hacen un corte. El periodo de la Unión Soviética fue como si se dijera el periodo del zar Pedro el Grande o de Catalina. Es un periodo en la historia. Y el periodo actual es el periodo de lo que ellos llaman la República de Rusia, o la Federación Rusa. Hay otro concepto, otro dibujito, y después ya no voy a joder más con esto. Esto también tiene su secreto, y es... hay un concepto de Tianxia. Esto, dije antes que era el cielo. Este dibujito, bueno, tendría que haber hecho al revés. Este dibujito significa persona, ser humano. Cuando esta persona es grande, está con los brazos abiertos. Lo que hay arriba de una persona es el cielo. Y acá hay otro concepto. Esto también es la tierra, lo que está abajo de la tierra. Y lo que está abajo es este símbolo. Esto es Tianxia. Bueno, salió mezclado. Estoy escribiendo más o menos en chino. Tianxia quiere decir todo lo que está bajo el cielo. Y todo lo que está bajo el cielo es susceptible de que lo pueda dominar China. En realidad ellos no hablan de un imperio, o sea, el concepto de imperialismo que tenemos nosotros no sería aplicable, pero sí como la idea de generar un mundo en el que haya armonía, haya paz y prosperidad. Ellos hacen mucho hincapié en eso. Recién hablabas de estadística y hablabas del porcentaje de PBI que hoy maneja China. Desde el siglo I después de Cristo hasta el siglo XIX, China manejó entre un tercio y un cuarto del PBI mundial. 18 siglos en los cuales China fue la primera potencia mundial. Nunca viajó para Occidente para ocupar territorios en Occidente, cosa que sí a partir del siglo XVIII empezaron a hacer los occidentales con relación a China. Los chinos tienen un concepto también que es moderno, que es que lo que están haciendo es dejar atrás el siglo de la humillación. El siglo de la humillación es hasta 1949, cuando los ingleses invadieron, ocuparon territorios, en la guerra del opio, los obligaron a indemnizaciones millonarias y los sometieron a la esclavitud inclusive, a muchos chinos. Esto del centro del mundo me parece interesante para entender algo que ocurrió en estos meses y a lo mejor puede pasar abajo del radar. En septiembre del año pasado se cumplieron 80 años de la Guerra de la Victoria, le llaman ellos, de la Victoria contra Japón. Había 26 mandatarios de países del mundo que fueron a Beijing para celebrar.
salvo el presidente de Cuba y el de Putin. A lo demás, la mayoría no los conocemos porque son todos países de lo que fue la órbita soviética y todos países de Asia. En diciembre del 2025 estuvo el presidente de Francia, Emmanuel Macron. En enero estuvo Keir Starmer, el primer ministro británico, de visita en China. Esto a pesar de la guerra de Trump contra China, todos los discursos que se dan en la Unión Europea, en la OTAN. Bueno, estuvo Keir Starmer. En abril estuvo Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España. En mayo, 15 de mayo, estuvo Donald Trump. Ustedes habrán visto de qué manera se arrugó Trump ante Xi Jinping. 4 días después estuvo Putin. Y 2 días después estuvo el presidente de Serbia. Pongamos que en el caso de Serbia sea un país menor, pero sí los principales líderes del mundo que nosotros conocemos fueron al centro del mundo, porque de alguna manera fueron al pie. Después cada uno salió con el discurso que tenía, con el discurso que quería, pero para China esto implica haber recuperado su lugar histórico. Yo por eso dije, yo no estoy en condiciones en realidad tampoco de plantear una cuestión ideológica. Pero sí hay algo interesante y es, si China fue durante 18 siglos la principal potencia, que tenía la tecnología más desarrollada del mundo, de hecho América no se hubiera podido llegar desde Europa si no fuera por inventos chinos como la brújula, o descubrimientos, qué sé yo. ¿Cómo es que no se desarrolló el capitalismo en China? Hubo algunos esbozos en el siglo XV, pero no se llegó a desarrollar, y lo que dicen los que saben, entre otras razones, es porque la propiedad de la tierra estaba en manos del emperador. Entonces nadie era dueño de la tierra, sí podían tener posesiones, podían heredarse, podían incluso venderse, transferirse, pero si cambiaba la dinastía, y en la historia de China hubo varios cambios de dinastía, o un nuevo emperador, aún siendo de la misma dinastía, se le piantaba la correa, el tipo de pronto sacaba las tierras y no había a quien reclamar. Esto, según parece, sería una de las razones por las cuales no surgió un capitalismo antes en China. Y también por algunas concepciones que los chinos tienen en relación con el manejo del dinero, con las cuestiones financieras, por lo menos que tenían en esa época. Esto me parece que puede aportar algo a entender todo esto de lo que está hablando Pablo en el libro, o por lo menos para darle un poco de marco que creo que puede ser un aporte. China, es cierto todo lo que se dijo, que China es en realidad, la discusión es si los chinos dicen que China tiene un socialismo con características chinas y hay quienes dicen que es un capitalismo con características chinas. Las dos cosas en realidad pueden ser ciertas o no, depende de cómo uno se pare ante eso. Pero sí, esto que yo les decía de la cuestión milenaria de China, es que los chinos recuperan alguna cuestión por lo menos desde la época de la apertura con Deng Xiaoping, recuperan algo de su historia, y no solo es volver del siglo de la humillación, sino que hay cuestiones que tienen que ver con la cultura milenaria de China, que los tipos recuperan también. Yo estuve en una época, estuve en un momento en el que en la plaza de Tiananmen, donde fue la represión en 1989, habían puesto una estatua de unos 9 metros de altura, 10 metros de altura, de Confucio, el filósofo que de alguna manera encarna la filosofía de la cultura china. Pero lo habían puesto en la plaza de Tiananmen a espaldas del edificio donde está los restos de Mao.
Eso generó algunos problemillas que a los pocos meses lo sacaron de ahí, lo llevaron a un museo que está a 8 cuadras de ahí. Pero de todas maneras lo que querían significar era que en China estaba Mao, pero también había una cultura histórica. Y esta cultura histórica les permitió a los chinos durante muchos siglos mantener una identidad a pesar de que sufrieron muchísimas invasiones. La muralla china, en realidad, está construida para que no vengan los mongoles. Más o menos lo mismo que quiere hacer Donald Trump, pero más barato lo de Donald Trump, para que no se vengan los mexicanos. Para que no se vengan los mongoles, para que no invadieran, porque en realidad hubo una dinastía mongol que estuvo como 200 años. Con esa dinastía mongol se empezó a relacionar Occidente a través de Marco Polo en el 1200 y pico. Ese fue el momento en el que en Occidente, 1270 por ahí, se empezaron a conocer algunas cosas de primera mano de los chinos. Marco Polo era un comerciante veneciano que incluso llegó a ser representante de Kublai Khan, que era el emperador. A partir de ahí, digamos, en Occidente se despertaron el interés por China, pero en realidad no estuvieron en condiciones de hacerlo hasta la Revolución Industrial con Inglaterra, ni siquiera con España. Los jesuitas intentaron en la época, en el 1400, 1500, pero en realidad los que pudieron llegar a China fueron básicamente ingleses, portugueses. Bueno, con relación al capitalismo con características chinas, hay una empresa, sin embargo, que tiene algunas características muy particulares. Todos conocen Huawei, probablemente la más avanzada tecnología en teléfonos, en conexiones del mundo. Bueno, Huawei funciona. Yo no me atrevería a decir que es una cooperativa, pero sí que hay, según la misma página web de Huawei, tiene 169.054 accionistas que son trabajadores y jubilados. Es cierto que dice que en todo el mundo tiene 213.000 empleados, pero según lo que dicen ellos, no quiero poner la mano en el fuego por nadie, según lo que dice la empresa, el propio fundador de la empresa, tipo que se llama Ren Zhengzi, que fue militar, y esa fue la excusa que Donald Trump en su primera presidencia usó para bloquear a Huawei en todo Occidente. El tipo, según la página web de Huawei, tiene el 0,59% de las acciones. Una cooperativa tendría que tener 169.000 milésima parte, no el 0,59, pero bueno, esto es un dato anecdótico que no agrega demasiado, me parece, pero bueno, me parece que el tema de China hoy, lo que significa, creo que está dado por estas visitas que estamos presenciando, porque esto era en mayo pasado, no pasó un mes todavía. Estuvieron los líderes de Estados Unidos y de Rusia negociando. A Donald Trump no lo fue tan bien, a Putin le fue un poco mejor, porque en realidad, como dice Gabriel, Rusia no tiene una industria muy importante, salvo en el plano militar. Y si no fuera por China, en Ucrania no podría hacerle frente a la OTAN, porque en Ucrania lo que está peleando es la OTAN. Y en Irán, es cierto, la guerra en Irán es una guerra básicamente contra China y contra los países BRICS, pero esencialmente contra China, por una serie de razones que habrán leído por ahí 1000 veces, que tiene que ver con la provisión de petróleo, de insumos, y también con el rol que China está jugando en Asia y que pretende jugar en todo el mundo. Hasta hace un año y medio había una enemistad histórica entre Arabia Saudita e Irán por viejas rencillas que también incluso tienen un contenido religioso, porque los iraníes son chiitas y Arabia Saudita son sunitas. Pero bueno, hasta que la diplomacia china logró juntar
a Irán con Arabia Saudita, y de hecho Arabia Saudita e Irán ingresaron en los países BRICS a principios del 2024. Bueno, no quiero interrumpir más, pero bueno, espero que esto haya servido de aporte. Bueno, muchas gracias a Pablo y a los organizadores por la invitación. Me tomás el tiempo, ya me di cuenta que lo que tengo preparado va a exceder el tiempo más que tenemos consignado. Voy a hablar rápido, en todo caso me avisan si es exageradamente rápido. Primero, felicitar a Pablo, es un trabajo serio, es un trabajo documentado. Yo creo que tiene un valor agregado porque sea un trabajo militante, en seno de un partido que ante los grandes eventos de la etapa histórica abre un debate público. Me parece que ese es el método adecuado y quería subrayarlo. Yo voy a presentar, si tengo tiempo, 2 acuerdos, 2 disidencias parciales y una disidencia de fondo. Voy a ver si llego, porque son temas vastos para una intervención breve. Primero, la constatación que creo que estamos todos de acuerdo, que China es un fenómeno social históricamente inédito, en el sentido más fuerte que podemos darle a este término. No es algo que ya sucedió. Emergió algo que reúne una serie de peculiaridades que no se adecuan a las categorías previas que tenemos. A menos no se adecuan de manera plástica. Hay que repensarlo. Por eso es necesario estas cosas, escribir libros, abrir debates, etc. Tiene alguna simetría este debate con el debate que abrió la caracterización de la Unión Soviética, ¿no? Cuando emerge la Unión Soviética, y sobre todo cuando se consolida el proceso de burocratización, ¿qué era eso? ¿No? Incluso diría, tiene el impacto China. Hay un artículo reciente de Perry Anderson donde lo habla diciendo el siglo XX se definió por el desenlace de la Revolución Rusa, el siglo XXI se va a definir por el desenlace de la Revolución China. Yo creo que esto no es exagerado. Y se suma que tenemos que ver de qué se trata. Y es un debate que tiene una importancia teórica, intelectual y política. Y quiero subrayar una cuestión de método que la sugería Gabriel. Cuando estamos frente a un fenómeno de estas características, hay que intentar contener la ansiedad de agotarlo con las categorías previas que tenemos. ¿Y quién fue la excelencia en esto? Es el análisis de Trotsky sobre la Unión Soviética. En lugar de anticiparse y decir esto es capitalismo o socialismo, analizó las peculiaridades internas, vio que era algo nuevo, generó una categoría nueva que era la de Estado obrero burocráticamente degenerado, más allá de algunas limitaciones que puede tener para mí, bueno, me estoy desviando, pero más allá de los 30 creo que ya se debilita la vigencia de esa categoría, pero enfatizó las peculiaridades de un fenómeno nuevo. Yo creo que ese es el método que tenemos que tener frente a China en este caso. Hay varios puntos de polémica y está muy abierto el debate, en la izquierda y más allá. La burguesía y la izquierda estamos todos mirando qué está pasando ahí. La primera pregunta que ordena toda es ¿qué tipo de formación social es China? ¿Es un socialismo de mercado? Bueno, hay gente con algunos argumentos que dice que es un socialismo de mercado. Que exista mercado no invalida que haya socialismo, ¿no? Podemos ver o que haya un proceso de transición al socialismo. Todos conocemos acá, supongo, la NEP, la posición de Trotsky sobre la combinación de planificación y mercado, Bukharin, etc. Ahí no hay una herejía. ¿Es un capitalismo de Estado? Si es un capitalismo de Estado, es un capitalismo de Estado en el sentido, Gabriel lo decía, en el que lo fueron, por ejemplo, el peronismo, el nacionalismo burgués, o es un capitalismo de Estado de otro tipo, donde no hay una diferencia de grado, hay una diferencia cualitativa. Es una formación social híbrida, que también es una hipótesis, que no sea nada parecido a lo que ya vimos, como por ejemplo para mí la Unión Soviética a partir de los 30 es algo que no es ni capitalismo ni socialismo, tampoco es un Estado obrero degenerado. Bueno, hay muchos teóricos para mí muy interesantes que sostienen esta idea. Siguiente punto que ya fue anunciado, de polémica. ¿Cuál es la relación entre la burguesía y el Estado en China? ¿Y qué podemos esperar de la evolución de esa relación? El tema creo que anuda a todos los demás. Siguiente, ¿es China una potencia imperialista? ¿Ya lo es? ¿Está en desarrollo? ¿No lo es? ¿Es una potencia no hegemónica, como dicen algunos autores? Y el último tema, más inquietante, es cómo plantea la emergencia de China la cuestión de la guerra. Bueno, todos estos temas están interrelacionados y obviamente son temas mayúsculos. Yo voy a poder decir algunas cosas, en el libro de Pablo están muy bien recogidos. Voy a empezar por los acuerdos que tengo con el libro de Pablo. Primero, de todas estas clasificaciones, creo que es correcto hablar de China como un capitalismo Estado. La fórmula de Pablo es con control burocrático, ¿verdad? No, yo creo que ese es el carril correcto, ¿no? Me parece insostenible seguir hablando de socialismo de mercado,
la masificación de la explotación capitalista, la segunda burguesía más grande del mundo, el proletariado más grande del mundo, eso no es socialismo. Tampoco me convencen, aunque creo que son interlocutores mucho más lúcidos y que sí hacen aportes, toda una rama de autores, Michael Robert, Arrighi, escribió uno de sus últimos libros que es Adam Smith en Pekín, en nuestro medio Claudio Katz, que dicen, ojo, esto no es cierto que no es socialismo, pero tampoco es capitalismo, ¿no? Hay una serie de peculiaridades que indican que el capitalismo no se desarrolló todavía. O sea, hay tendencias restauradoras, pero no completas. Yo creo que de esta segunda interpretación hay que recoger algo, y es que el capitalismo se basa básicamente en la extensión de la competencia, la vigencia de la ley de valor y, en condiciones normales, el monopolio privado de la inversión. Y eso domina una formación social. Por ejemplo, la posibilidad de fugar capitales, de desinvertir. Ese es el poder estructural de la clase dominante que permite que, incluso cuando no tiene el control directo del Estado, que esto no es uno de mis temas de investigación de la teoría del Estado, entonces me veo obligado a decir algunas cosas. La autonomía del Estado respecto a las clases dominantes es un fenómeno que empieza en Marx, ¿no? Es un fenómeno constitutivo del capitalismo. Engels decía, la burguesía no está hecha para reinar directamente, hay siempre una distancia. Pero bueno, este es otro tema. Pero, si la ley de valor no rige completamente, porque la burguesía no puede libremente decidir, saco de acá mi capital y lo pongo en otro lado, no puede decidir desinvertir, si el monopolio de la inversión está fuertemente en manos estatales, la restauración para mí no está completa. Yo ahí creo que es un matiz, creo que el libro de Pablo enfatiza el carácter más completo de la restauración, yo creería que no. Y eso se condensa en el poder que tiene el Estado sobre la burguesía. Y ahí, insisto, no tiene ningún paralelo, acá enfatizo con más fuerza lo que dice Gabriel, con los nacionalismos burgueses convencionales. Del Kuomintang al peronismo son cosas de una diferencia cuantitativa, de otra calidad. El peronismo fue un fenómeno mucho más provisorio, que confrontó en parte con el empresariado, las clases dominantes, pero mucho más limitado. Y así el resto. Yo creo que acá estamos en una formación social donde el Estado tiene capacidad de dirigir el proceso de inversión. Entonces, eso da una hibridez donde yo diría estamos en una forma sui generis de capitalismo, ¿no? Yo acá mi primera disidencia con Pablo es que para mí me parece un gesto de ansiedad calificar al Partido Comunista Chino como nacionalismo burgués. Un poco por lo mismo que dije antes. Creo que el adjetivo burgués para una élite política como la China, que es el rasgo más singular de una formación social muy singular, es prematuro, ¿no? Supone un nivel de fusión entre la clase dominante y el Estado que justamente la China desafía, refuta, ¿no? Yo creo que hay que pensarlo como un partido de rasgo nacionalista, desarrollistas, donde el vínculo con la burguesía todavía es muy tenso. Incluso uno hubiese pensado hace 10, 15, 20 años, a esta altura China ya está totalmente liberalizada, ¿no? Pongamos a prueba este pronóstico que hubiese sido intuitivo a casi todo el mundo, porque esto era paulatino. Lo que vimos en los últimos años es que Xi Jinping está revirtiendo procesos de liberalización. Es decir, que el control no es que es un proceso paulatino, gradual, donde empiezan a liberar un día una cosa y un día liberaran todas. Va y viene y tiene una cierta estabilidad. Uno podría pensar décadas de esto, ¿no? Bueno, este es un aspecto que... Sí, perdón. Hay dos... yo sé que es un fenómeno nuevo, pero muy brevemente quiero mencionar que hay dos excepciones históricas que tuvieron este grado de subordinación no sé este grado, pero un grado muy similar de subordinación de la burguesía al Estado en formaciones sociales capitalistas. Una fue la Alemania nazi, el nivel de control sobre la burguesía que tuvieron los alemanes en la época nazi fue completo, y otro es Corea del Sur. También sucedían cosas parecidas. Los capitalistas no podían libremente externalizar su producción, etcétera, etcétera, y el desarrollismo de esos países estuvo muy vinculado a ese tipo de control sobre la burguesía. Pero estamos hablando de casos muy extremos. El régimen nazi no tengo que explicárselos. Lo de Corea fue una configuración geopolítica, internacional y económica muy particular y mucho más breves, ¿no? Pero, por ejemplo, esto tiene alguna importancia política para un sector del progresismo que se entusiasma demasiado con esta idea que parecería sugerir China que se puede disciplinar a la burguesía.
ese tipo de disciplinamiento de la burguesía que tiene China es inseparable del régimen autoritario sobre el conjunto de la sociedad, como lo fue en Alemania. No podemos separar estas cosas. Segunda, y ahora vuelvo a una coincidencia con Pablo, yo creo que China es un imperialismo en formación. No es un imperialismo consolidado, no es un imperialismo como es Estados Unidos, como fue Inglaterra en su momento, pero los aspectos imperialistas se están desarrollando, ¿no? Porque esto puede parecer una trivialidad para uno de nosotros, pero hay toda una serie de teorías que dicen que no, que es una potencia hegemónica con rasgos no imperialistas, que yo creo que se basan en dos cosas. Una es, que para mí es un error teórico, que es, como la burguesía nos hizo del Estado y el imperialismo es el uso del Estado para la expansión económica de la burguesía, para saquear a las colonias o para enfrentar a otras potencias, no podemos hablar de imperialismo. Yo creo que ahí lo que está en juego es la definición de imperialismo. Y un segundo aspecto menos teórico, más coyuntural, es que efectivamente la estrategia de desarrollo, de expansión global de China, hoy tiene un rasgo no belicista, no prioritariamente belicista. No se parece en nada a los imperialismos a principios del siglo XX o de la Primera Guerra Mundial. Y esto tiene dos componentes. Uno es que es el retraso militar de China respecto a Estados Unidos, que tiene un reverso, que es la enorme fortaleza productiva y competitiva de China respecto a Estados Unidos. China quiere comerciar, no guerra. Cada año que pasa, China es más productiva, más competitiva, y Estados Unidos lo es menos. Entonces, por eso vemos a Trump viendo qué hacer para utilizar el poder coercitivo para restituir el poder de Estados Unidos en la situación global. Ahora, bueno, voy a llegar mejor, estoy saltando cosas y voy a ir a lo esencial. Voy al punto que me parece de mayor divergencia con el libro de Pablo, y que ya es un tema de debate, son dos temas de debate en realidad, que son más, más históricos, digamos. Uno es que, vuelvo al principio, China desafía categorías heredadas. Y yo creo que China da por tierra la teoría clásica del imperialismo. ¿No? Esto creo que es muy difícil. Con teoría clásica me refiero a Lenin, Mujarín, Hilferding, Hobson incluso como antecedente no marxista. La idea de que se había entrado en una etapa de fase superior y estancada del capitalismo, que los monopolios suspendían la ley de valor y la competencia, que como había una relación de suma cero en la productividad, porque había una situación de estancamiento, lo que hacían las potencias eran saquear las colonias y guerras imperialistas entre ellas. Yo creo que esto ya teníamos muchos argumentos para actualizar esa teoría del imperialismo, o sea, pensar el imperialismo como una lente diferente a la que Lenin formuló en un contexto muy específico que fue las conflagraciones imperialistas de la Primera Guerra Mundial. Pero hay muchos argumentos empíricos y teóricos para refutarlo. Uno es, yo creo que una de las virtudes del libro de Pablo es que muchos de estos argumentos están en el libro. Por ejemplo, el más obvio es que la periferia no estuvo eternamente bloqueada por las potencias imperialistas. De hecho, lo que vemos hace 4 décadas es que los lugares más productivos del capitalismo son la periferia, ¿no? Lo que vemos, la internacionalización productiva, ¿qué es? Que empezó en los años 70. Es que los capitales se van del centro capitalista y empiezan a desarrollarse en lugares periféricos. El primero, China, pero no es el único. México, India, Taiwán, Corea del Sur, los tigres asiáticos, etc. De hecho, la dirección del movimiento de los capitales es inversa a la teoría del imperialismo. Van hacia la periferia, porque tienen mano de obra barata, etc. Segundo aspecto de la teoría del imperialismo que creo que hay que relativizar es la idea que conduce rápidamente a guerras. Y el primer argumento es empírico. Hace 80 años que no hay guerras imperialistas. 80 años, no es una coyuntura, no es un veranito. O sea, desde la posguerra, la relación entre las grandes potencias imperialistas no lleva a la guerra mundial. No hubo una guerra entre Francia y Alemania, no hubo una guerra entre Estados Unidos y Japón. No hubo. Yo creo que hay algo, no sé si esto es una herejía o no me importa, pero de la tesis del ultraimperialismo, no sé si le suena a Kautsky, que tiene un punto, que era la idea de que la interrelación, la profundización de la interrelación productiva de las burguesías iba a atenuar las tendencias a los conflictos nacionales. Los kautsquianos, o muchos autores, tendían a pensar cuando se terminaban las guerras imperialistas. Esto es equivocado. Ahora estamos viendo un escenario donde hay un recrudecimiento de las tensiones geopolíticas y vamos a ver cómo termina. Pero 80 años desmienten que
la situación, digamos así, de suma cero de un Estado capitalista en situación de putrefacción obliga a que toda competencia sea inmediatamente una competencia militar. ¿Por qué? Porque hay aumento de la productividad. Y esto me lleva al segundo punto, muy caro al Partido Obrero y a los debates en la izquierda, que es la tesis estancacionista, ¿no? La tesis catastrofista, que proviene de la frase de Trotsky del programa de transición, de que las fuerzas productivas habían cesado de crecer en 1914 o en algún momento de las primeras décadas del siglo XX. Voy a ser empírico por la falta de tiempo. El aumento, la explosión colosal de aumento de la producción material, de la productividad del trabajo, de las innovaciones tecnológicas, los avances médicos, donde lo veamos de las últimas décadas, es innegable. Esto ya era innegable en los 60, ¿no? Esa tesis se formuló en el año 38, remitiendo al año 14, y había que explicar el boom de la posguerra, donde incluso había grandes conquistas materiales por parte de la clase trabajadora. Entonces, la idea de que vivimos en una etapa de estancamiento definitivo del capitalismo, yo creo que ya estaba empíricamente muy débil, y China le da, como Milei diría, el último clavo en el ataúd. Es muy difícil sostener simultáneamente y reconocer, como lúcidamente lo hace el libro de Pablo, que ha habido un salto colosal de desarrollo de fuerzas productivas en China, y decir simultáneamente que el sistema global está estancado. Hay un intento, que está tanto en el prólogo de Gabriel como en el libro de Pablo, de argumentar, de tratar de conciliar este hecho con la, digámoslo así, con la ortodoxia. Y digo ortodoxia de manera no peyorativa, sino con las tesis originales. Que es la idea de que se desarrolló China, pero se desindustrializó Estados Unidos, o Occidente, que ahí se confunden dos cosas. Una cosa es el cambio de localización del centro de gravedad de la producción capitalista, que es correlativa a un cambio, a posiblemente una transición hegemónica, una potencia asciende, otra desciende, entonces cambia. Y otra cosa es la masa global de producción material o de productividad del sistema capitalista. No solo aumentó porque aumentó astronómicamente en China, Estados Unidos aumentó su productividad en este periodo, incluso con desindustrialización. Estados Unidos aumentó su productividad en 60% de los años 80 en adelante, con 30% menos de trabajadores. Entonces, me parece que el libro nos acerca a una cantidad de datos empíricos y de argumentos teóricos que obligaría a romper algunos de las tesis iniciales que la tradición trotskista tiene y que ya ha debatido, ¿no? Algunos de ustedes conocerán el debate entre Mandel y Lambert en los 60 sobre esta cuestión, sobre si estaba estancado o no, el capitalismo, etc. Y con esto cierro. Esto lleva a la cuestión de la guerra, ¿no? Creo que fui más o menos siguiendo los puntos de polémica. Porque si la teoría del imperialismo está vigente tal como la formuló Lenin, si el sistema social está estancado de 1914, cualquier aumento de la competitividad y del peso de una nueva potencia tiene que llevar inmediatamente a la guerra. Porque el retroceso y la escasez sería tal que inmediatamente se salta a un conflicto militar. Y esto era más o menos lo que Lenin tenía en mente. Bueno, yo creo que no solo los últimos 80 años de cierta paz imperialista, los vínculos internos que trabaron las potencias imperialistas en todo este tiempo, ¿no? Porque Alemania también es una potencia imperialista y está bajo la égida de Estados Unidos. Nadie se le ocurre que Alemania está por declararle la guerra a Estados Unidos. Obligan a ser mucho más cautelosos con la idea de que hay una inminencia de una guerra mundial. Los trotskistas además, no sé si decir han o hemos, anunciado demasiadas veces la Tercera Guerra Mundial. En los 50 con Corea, en 2003 con Irak, ¿no? Entonces tenemos que ser más cautelosos y ver que la dinámica cambió como para que esa tendencia exista, pueda ser un desenlace, pero no darla por sentado. Bueno, dejo acá por cuestión de tiempo. Bueno, muchas gracias a los tres compañeros. Bueno, vamos a tratar de hacer una intervención y tratar de recoger los aportes, las polémicas que indudablemente son muy importantes. Un poco acá ya anticipó Gabriel el objetivo del libro, también lo retomó Martín. Tenemos que profundizar en un debate estratégico. Ahora acá lo veo el compañero Patilla, un compañero de FATE, y estoy muy contento que pueda estar acá porque, bueno,
un sector de la clase obrera que también se interesa por temas políticos muy de fondo, y si uno va y habla con los obreros de FATE, te hablan de las cubiertas chinas. Entonces, el problema de China no es que es un problema abstracto, sino que es muy concreto para la clase obrera argentina, para la clase obrera mundial. El tema es sustancial. Yo trato de resumir en el libro, en el capítulo inicial, en una cantidad de tesis, los conceptos fundamentales, las conclusiones fundamentales a las que llego, a la luz de los análisis empíricos, concretos, tratando de no partir de preconceptos, sino que sobre la base de los datos duros y de los datos y el proceso empírico sacar conclusiones políticas. El primer punto es que, y bueno, ahí era uno de los matices que colocaba Martín, damos por concluido el proceso de la restauración capitalista. Siempre uno es muy difícil decir, bueno, el 4 de mayo de no sé qué año se restauró plenamente el capitalismo. Bueno, eso no es así. Es evidente que con la reforma y la apertura iniciada con Deng Xiaoping en el año 78 se inicia un proceso restauracionista, que esto tiene un nuevo salto en los 90, fundamentalmente con la llegada del capital imperialista, que tiene un nuevo hito en 2001 con el ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio. Pero yo digo que todo eso que se estaba procesando en la economía real, en la economía concreta en China, tiene un salto cualitativo con la incorporación del concepto de la triple representatividad que impulsa Jiang Zemin, la incorporación del concepto de la triple representación en el Estatuto del Partido Comunista, y luego con que esto se plasma en la Constitución china. ¿Qué significa la triple representación? Que el Partido Comunista chino no solo representa a los obreros y a los campesinos, sino también a las fuerzas productivas avanzadas, que es evidentemente la burguesía nacional. Una burguesía nacional que surge de una diáspora que es repatriada como consecuencia, una burguesía que estaba en la diáspora y que retorna como consecuencia de que de la mano de la reforma y la apertura se habilitaron una cantidad de negocios. Los viejos burócratas del Partido Comunista que se reconvierten de burócratas en empresarios, los capitalistas rojos, es decir, que son burócratas del Partido Comunista que integran incluso la dirección del Partido Comunista y que integran la Asamblea Nacional Popular, que tiene una representación en la Asamblea Nacional Popular, que tiene una representación en el propio Comité Central del Partido Comunista, y que son capitalistas. Y la incorporación de este concepto de la triple representación al Estatuto del Partido Comunista y luego a la Constitución china, en el prólogo de la Constitución, y luego en el artículo 13, que es el artículo que establece la inviolabilidad de la propiedad privada y el derecho a herencia, es decir, digo, bueno, ese entiendo yo que es un salto cualitativo en el proceso restauracionista. Obviamente que hay cuestiones híbridas, pero esta es la tesis 1. La tesis 2, el intervencionismo estatal no cuestiona este carácter capitalista. ¿Por qué el intervencionismo estatal? Que es, obviamente, nosotros estamos hablando de todo un proceso peculiar, que es el proceso chino, por eso estamos tan enfrascados discutiéndolo, porque hay una enorme peculiaridad y por algo, incluso en corrientes de la misma tradición teórica, etcétera, tenemos los debates que tenemos. El intervencionismo estatal no cuestiona el restauracionismo, no cuestiona el carácter capitalista en China, por el simple hecho de que ya el Partido Comunista no es un partido, ni siquiera formalmente, un partido obrero y campesino burocratizado o obrero burocratizado, sino que ya ha integrado en sus propias filas a una fracción de la burguesía nacional. Entonces ese intervencionismo estatal es el intervencionismo de un Estado que defiende las relaciones sociales de producción capitalista. Este es el punto clave. Un intervencionismo que es superlativo, ¿no? Se mencionó, tenemos comités del Partido Comunista en las empresas. Se instala una empresa extranjera y en paralelo se le arma un comité paralelo para ir pudiendo
llevar adelante el know-how, extrayendo todo el conocimiento y asimilando ese conocimiento para un mayor desenvolvimiento de las fuerzas productivas chinas, etc. Es decir, que ese intervencionismo estatal no cuestiona, y nosotros tenemos que distinguir estatismo de socialismo como concepto general, ¿no? Porque nosotros no considerábamos al chavismo como socialista, a pesar que el injerencismo y el intervencionismo del chavismo era monumental y también se reclamaba socialista. Y las expropiaciones de Chávez fueron numerosísimas. Y sin embargo nos decíamos que por eso era socialismo. El socialismo, como concepto, es un gobierno obrero y socialista, es un gobierno dirigido por la clase trabajadora bajo la dirección del Partido Revolucionario, ¿no? Entonces, ahí llego a la categorización que se presenta como un acuerdo, un capitalismo de Estado. ¿Por qué lo de bajo control burocrático? En cierto sentido, yo no lo explico en el libro, capaz que se tendría que haber explicado. Un poco es tomando el concepto de Lenin, que cuando categoriza la Unión Soviética es capitalismo de Estado, dice, finalmente la Unión Soviética es un capitalismo de Estado, pero bajo control obrero. Esa es la categoría que trata de hacer Lenin sobre la Unión Soviética, porque le dice, bueno, frente a los que se precipitaban a reclamar una definición clásica de que era, bueno, en última instancia la Unión Soviética hoy es un capitalismo de Estado, pero bajo control obrero. Acá lo que tenemos no es un capitalismo de Estado bajo control obrero, sino un capitalismo de Estado bajo el control de una burocracia restauracionista contrarrevolucionaria. De ahí lo de bajo control burocrático. El compañero Pablo Heller establece un capitalismo de Estado sui generis, que también me parece válida la categorización. El valor de sui generis es que dice que es algo inédito, novedoso, ¿no? Para diferenciarlo de otros capitalismos de Estado. Me parece mejor lo de control burocrático porque es más preciso del carácter concreto que tiene hoy. Cuarto punto. ¿Qué es lo que lleva a China a la proyección que tiene hoy? Y ahí, acá el compañero Alberto decía, bueno, lo de la revolución del 49 es un pequeño episodio menor. Yo no entiendo que sea así. Por un tema. Nosotros no podemos explicar a China hoy si no es a la luz de la revolución del 49. Si no hubiera existido una revolución en China en 1949, China hoy sería un país periférico y semicolonial. La revolución del 49 permitió a un país que era un país periférico y semicolonial transformarse hoy en una potencia, en un imperialismo en formación, en construcción que está disputando nada más y nada menos que con la principal potencia imperialista del mundo, que es los Estados Unidos. Porque sin la revolución del 49, el Estado chino no podría haber centralizado una cantidad, haber podido, la burocracia, la peculiaridad ¿cuál es? Que la restauración capitalista no la tutela un Yeltsin como fue en Rusia, que prácticamente estaba llevando a la disgregación de la Unión Soviética y a la colonización y a la fragmentación de la Unión Soviética, y tuvo que venir un Bonaparte como Putin para evitar esa disgregación de Rusia e imprimirle una impronta nacionalista, sino que el proceso restauracionista en China se hace bajo la tutela del propio partido que formalmente es el mismo que protagonizó la revolución del 49. Digo formalmente porque obviamente no es el mismo, ¿no? Todo cambia en la vida. Y sosteniendo resortes estratégicos, abriéndose al capital financiero, arrasando con conquistas históricas de la clase obrera, por ejemplo, la eliminación del tazón de arroz de hierro, que era una conquista del proletariado chino, que era el trabajo vitalicio, grandes conquistas de la clase obrera industrial china, que era un trabajo vitalicio, bueno, conquistas laborales, salariales, etcétera, que son arrasadas con el aperturismo de China para la llegada del capital internacional. De la mano de ese proceso es que China se puede proyectar, y es lo que llamo yo que se constituye una suerte de nacionalismo gran burgués. Martín dice, bueno, efectivamente es un partido nacionalista, cuestionaba lo de burgués. Bueno, pero si efectivamente hay una fracción de la burguesía que está incorporada al Partido Comunista,
Naturalmente en choques con otros sectores. Ahí en el segundo capítulo entro en polémica con el compañero Heller. Yo señalo que, por ejemplo, doy un ejemplo concreto, que por ejemplo el cierre de empresas, las empresas de carbón que impulsó el Partido Comunista en el plan quinquenal número 13 que impulsó el Partido Comunista, las empresas de cierre de carbón funcionaron para impulsar las empresas de energía verde, y esos empresarios que impulsaron el desarrollo de esa energía verde tenían subsidios y un apalancamiento de parte del Estado de forma descomunal. Es decir, que el choque con un sector de la burguesía tributaba también y tenía como contrapartida el impulso de otro sector de la burguesía. No es que simplemente choca con la burguesía el nombre del bien de los trabajadores o el nombre de no sé qué cosa, no. Choca con un sector de la burguesía para defender otros sectores burgueses que se apoyan y que empalman más claramente con los intereses del Estado chino. Y este nacionalismo gran burgués que evidentemente tiene aspiraciones imperialistas. Acá luego avanzo en otro aspecto, que es el desmantelamiento de las conquistas del proletariado chino. Y acá hay un aspecto que ahí creo que coincidimos también con Martín, que evidentemente, y es una polémica con sectores de la izquierda, porque el punto es, hay un sector de la izquierda que defiende lo del socialismo de mercado, cuestiona el carácter imperialista de China, cuestiona su carácter opresor, cuestiona su carácter reaccionario. Pero nosotros no podemos pasar por alto que el arrasamiento de las conquistas del proletariado chino, de la mano del proceso restauracionista, no solo fue un golpe a la propia clase obrera china, sino que fue un ariete contra la clase obrera internacional. Porque funcionó como una presión a la baja del precio de la fuerza de trabajo a escala planetaria. Y al mismo tiempo fue un apuntalamiento de la tasa de beneficio del capital norteamericano, porque el capital norteamericano apuntala su tasa de beneficio sobre la base de explotar una fuerza de trabajo barata, en aquel momento la fuerza de trabajo china y más en general de todo el sudeste asiático. Ahora, ahí yo no veo la contradicción con la teoría del imperialismo, porque la teoría del imperialismo es justamente el proceso, entre otros aspectos del proceso imperialista, la exportación de capitales para la explotación de una mano de obra más barata, es decir, no la exportación de mercancías, sino la exportación de capitales. Por lo tanto, no veo una contradicción con la teoría del imperialismo. Y tampoco veo, y yo creo que ahí me meto en uno de los aspectos polémicos y luego sigo con lo otro, la polémica con el catastrofismo. Yo creo que hay una vulgarización, una especie de vulgarización del concepto catastrofista. ¿En qué sentido? El catastrofismo no es que hay un estancamiento crónico todo el tiempo. Eso no es así. Por lo menos no es el concepto que tenemos nosotros, ni creo que es tampoco el concepto ni de Marx, ni de los teóricos del marxismo. Cuando Trotsky plantea que las fuerzas productivas habrían cesado de crecer, bueno, en el momento, los prolegómenos del estallido de la Guerra Mundial. Ahora, nosotros tenemos en este momento el mayor desenvolvimiento de la fuerza productiva. Nosotros no negamos el desarrollo de la fuerza productiva. La fuerza productiva se desarrolla. Lo que planteamos es que el capitalismo se transforma en una traba al desarrollo de la fuerza productiva. Porque el enorme, por ejemplo, hoy tenemos el desenvolvimiento de la inteligencia artificial, que es probablemente, a muchos dicen que es la gran revolución industrial, y es uno de los aspectos más importantes del desenvolvimiento de las fuerzas productivas, pero está colocada al servicio de la destrucción de la fuerza productiva, o está colocada al servicio de la guerra, y tiene como contrapartida, no es una reducción general, por ejemplo, de la jornada laboral y el reparto general de las horas de trabajo, sino que de la mano del desenvolvimiento de la inteligencia artificial, en vez de reducir la jornada laboral, lo que están es despidiendo gente, que significa una destrucción en masa de fuerzas productivas, porque
el desempleo masivo es una expresión de destrucción de fuerza productiva, porque uno de los principales factores de la fuerza productiva es la propia fuerza de trabajo. Entonces, yo no veo eso. Ahora, lo que sí planteamos es que el capitalismo en su propio metabolismo y en su propio desarrollo lleva a su propia crisis. Y yo creo que la tesis de la cual partimos, que es la tesis de la coordinadora de la Cuarta Internacional del año 2004, que Gabriel citó, y que es el punto de la tesis inicial de la cual yo parto el análisis, está constatado por el proceso concreto. Nosotros dijimos en 2004 que el proceso de restauración capitalista en los viejos estados obreros, en la Unión Soviética y China, dejó abrir un periodo de un periodo de preponderancia, o mejor dicho, de prosperidad del capitalismo mundial, etc., a su turno iba a crear las condiciones y las contradicciones para que iban a llevar a un choque de fondo. Este es el punto fundamental, y creo que la crisis que tenemos hoy efectivamente es la expresión de eso, donde Estados Unidos necesita arrancar desde Barack Obama como en el pivote Asia, luego con Donald Trump con la guerra comercial, una guerra comercial que se profundiza con Biden y que se recrudece de la mano de la segunda presidencia de Trump, contra China, especialmente contra China. Y en el libro Desarrollo, en el capítulo destinado a Venezuela y destinado a Irán, que la acción de Estados Unidos contra Venezuela y la acción de Estados Unidos contra Irán es un tiro por elevación contra China, porque quiere ordenar el continente latinoamericano, con el corolario Trump de la doctrina Monroe, para expulsar a los chinos de América Latina, y quiere quedarse con el petróleo iraní, porque finalmente el principal importador de petróleo del mundo es China. Y Trump se jugó a fondo en controlar una de las principales provisiones de petróleo del mundo, que es Medio Oriente, con el objetivo justamente de asestarle un golpe de fondo a China. Creo que este conflicto que estamos viviendo hoy, que tiene ya varios años, es la confirmación de ese choque. Entonces, ¿a qué conclusión más de fondo llego? ¿Cómo venimos con el tiempo? Bueno, ya estamos pasados, pero llego a la conclusión y cerramos y abrimos un debate. La conclusión es la siguiente. China, de la mano de este proceso, es decir, del aperturismo capitalista, de la mano de haber barrido con las conquistas históricas de la clase obrera, y habiendo concentrado en manos del Partido Comunista y del Estado resortes estratégicos del Estado chino conquistados por la Revolución del 49, ha pasado a ser hoy la potencia que es, logrando ser la segunda economía del mundo, logrando ser el principal país manufacturero del mundo, logrando ser el tercer Estado acreedor de otros Estados, logrando ser el mayor acreedor de otros Estados, logrando ser el tercer país en exportación de capitales solo por detrás de Estados Unidos y de Países Bajos, y colocándose como la segunda o la tercera potencia militar del mundo, solo por debajo de Estados Unidos, y se discute si es por debajo o por arriba de China, perdón, de Rusia. Eso es lo que logró de la mano de este proceso. ¿Y por qué digo en formación, inconcluso, en construcción? Porque al mismo tiempo, por una parte, China no tiene las instituciones que tiene, porque las instituciones actuales son el resultado del triunfo y de la imposición de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, erigiéndose como la potencia hegemónica, definitivamente hegemónica en el terreno internacional. Y de ahí surgen la OTAN, la ONU, la Organización Mundial de Comercio y todo lo demás. Hoy China no tiene eso, los BRICS es un factor, es muy contradictorio. Fíjense que la India está en un acuerdo militar contra China. Finalmente, Estados Unidos, que es supuestamente los defensores del capitalismo liberal, son los que están violando la normativa de la Organización Mundial del Comercio, y China, que está dirigido por el Partido Comunista, es el que defiende la Organización Mundial del Comercio, surgida del triunfo, de la imposición de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.
no cuentan con sus propias instituciones, se vale de instituciones heredadas del pasado. Al mismo tiempo no cuenta con la unidad nacional, tiene el problema de Taiwán, que es un tapón para que China se proyecte fundamentalmente en el Pacífico, aunque ha logrado algunas cosas importantes. Por ejemplo, con el acuerdo China-Pakistán, tiene una salida al mar Arábigo sin tener que pasar por el estrecho de Malaca. Un aspecto muy importante, y lo mismo en Myanmar. Y ahí en Myanmar, en Pakistán, juega un papel profundamente opresivo China. Profundamente opresivo. Lo de Myanmar es profundamente escandaloso. Lo que hace en Zimbabue, en países africanos, es completamente escandaloso. Es un imperialismo clásico. Si uno ve el papel que juega China en los países que lo circundan, donde evidentemente se sienten con una mayor espalda para jugar un papel opresivo, no tiene nada que envidiarle a las potencias imperialistas clásicas. Lógico, a escala internacional no juega el papel injerencista que juega Estados Unidos ni hablar, pero ni siquiera tampoco Francia o Gran Bretaña. Pero donde cuenta con la espalda suficiente, pasa a jugar ese papel. Entonces de ahí viene la categorización de imperialismo en formación. Lo último, ahora sí. Lo de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, yo creo que cada vez es más clara la tendencia en esa dirección. Siempre, Trotsky también le pifió, había planteado que iba a haber una guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Podemos pifiar, así es la vida. Uno se maneja con algunos pronósticos y con tendencias generales. Pero la tendencia de la mundialización de la guerra es más que evidente. En Ucrania tenemos, y lo que explica de fondo es la tentativa del imperialismo de salir de su crisis inmanente, que es la crisis del 2008 de la cual no han logrado salir, sobre la base de una tentativa de semicolonización de los antiguos estados obreros, de la Unión Soviética y de China a su turno. Ese fue el cambio de estrategia de Trump. Dijo, nos embarcamos contra Rusia, con Biden, en la guerra en Ucrania, la OTAN, nos embarcamos contra Rusia, eso llevó a que Rusia se embloque con China, los unimos. Jugó un papel importante para Estados Unidos, porque Estados Unidos, con la guerra en Ucrania, le permitió a Estados Unidos que Alemania rompa con Rusia su vínculo comercial energético, y Estados Unidos y Europa depende más de la energía norteamericana el día de hoy. Pero luego le generó la contradicción del emblocamiento de Rusia con China. Y por eso la estrategia que vino a liderar Trump es: cerremos rápidamente el conflicto en Ucrania y pongamos todos los cañones contra China, que finalmente es el enemigo principal, el lenguaje maoísta, viniendo al caso. Entonces esa es la tentativa del imperialismo, y eso es lo que explica de fondo la enorme cantidad de guerras que hoy tenemos en curso, en Europa, en Medio Oriente, y las tensiones cada vez más presentes que tenemos incluso en el mar de la China Meridional, ¿no? El otro dato que cierra todo esto son las tensiones en torno a Taiwán. Bueno, gracias. A ver, este tipo de debates hay que perder la pretensión de responder todo, porque no nos vamos, que cada uno diga lo que quiera. Y aparte tenemos poquito tiempo. A ver, 7 minutos, bueno. Lo que pasa, digo, nadie se sienta afectado o cuestionado si su pregunta no fue respondida. Al menos yo no voy a responder casi ninguna. Quiero tocar un par de temas nada más que me parecen importantes. Que para mí son, digamos, con Martín nos conocemos hace muchos años, venimos discutiendo hace mucho. Yo creo que tenemos varios temas acá de fondo. Porque uno tiene este problema del imperialismo, que ahora hay que remitirse al debate histórico del imperialismo, cuando se desarrolla, realmente el socialismo hace un aporte enorme sobre la cuestión del imperialismo, y aparte hay polémicas que hay que recoger. Hay varios libros que son los libros, ¿cómo se puede decir?, clásicos del imperialismo. El más conocido es el de Lenin, está el de Bukharin, que es un libro bastante recomendable, que Lenin hace un prólogo y lo critica, diciendo que no se puede considerar muy marxista, porque dice que es un buen libro. Está el de Heffernan, que es el primero, y está el de Rosa Luxemburgo. ¿Por qué llamo el de Rosa Luxemburgo? Porque Rosa Luxemburgo tiene una posición que Lenin dice que no es marxista.
Y me importa que lo podamos discutir. Es que le critica un tema complicado, digo, disculpen, un viernes hasta ahora discutiendo esto. ¿Qué le critica a los marxistas clásicos a Rosa Luxemburgo? Dice, no comprendió del todo la reproducción ampliada del capital. Y es un problema fundamental para el socialismo y para el marxismo. Porque ¿cómo era el esquema de Rosa Luxemburgo? A favor de los esquemas, porque todos tenemos esquemas. Dice, bueno, en la época del colonialismo, dice, el capitalismo solamente puede sobrevivir incorporando colonias no capitalistas al capitalismo. Al incorporar colonias no capitalistas al capitalismo, pasa a explotar una fuerza de trabajo que estaba fuera de la órbita del capital, y eso le permite al capital una especie de sobrevida. Pero ¿cuál es el límite? Bueno, el límite es que el mundo se acaba en un momento. Cuando el capital se extiende al conjunto del planeta, el capitalismo tiende al colapso. Y Lenin dice, no, mirá, pero falta la reproducción ampliada. Es decir que la inversión de parte de la plusvalía, una parte se la consume la burguesía yendo en yate a no sé dónde, otra parte se reinvierte, permite un incremento de la explotación de la clase obrera por una reproducción ampliada. No quiero hacerlo muy largo porque tenemos 7 minutos. ¿Qué quiere decir Lenin en esa crítica a Rosa Luxemburgo? Cuando hace esa crítica, él dice, ojo, no confundamos el imperialismo con el estancamiento total de las fuerzas productivas. Porque si no, no se entiende la crítica de Lenin a Rosa Luxemburgo. Podemos hacer un día una charla sobre el tema, es interesantísimo, podemos profundizarlo, pero lo dejo planteado. Y hay una especie de, me parece, visión simplista de la crítica del imperialismo de Lenin que no contempla esa crítica. Y que luego, cuando Trotsky dice en el 38, esa famosa frase de comienzo del programa de transición, las fuerzas productivas han cesado de crecer, por lo menos en la traducción que nosotros vendemos dice cesado de crecer, se refiere específicamente a un proceso, pero nunca niega, y sería impropio de un socialista o de un marxista, para ser más estricto en este punto, que el capital, de manera inmanente, tiene que desarrollar su fuerza productiva, no hay otra forma. Y el problema tiene que ver con el bloqueo que al mismo tiempo las relaciones de producción del capital, es decir, la propiedad privada de los medios de producción, la acumulación privada de ese beneficio, la competencia que lleva también a la sobreproducción, son a una generalización de esas nuevas tecnologías, esas nuevas fuerzas productivas, que hoy se ve en muchos estudios que muestran cómo la inteligencia artificial no ha incrementado la productividad del trabajo del modo que muchos esperan debería ocurrir, justamente porque choca con la tendencia básica de la ley de valor del capital. Muchos dicen, para que ustedes vean que el reculo actual de Trump en Irán está muy asociado a que el tipo no podía, en este cuadro, en el cual, ¿cuál es el dato económico de las últimas semanas? La colocación gigantesca en la bolsa de estas empresas de nueva tecnología. Especialmente la de Elon Musk, que colocó un nivel de capital. Y que si en este cuadro se producía un shock, como estaban muchos anunciando en términos de energía, pues estaban agotando las reservas que se habían autorizado en un momento el OPEC, que se podían utilizar transitoriamente por la guerra en Irán, íbamos a un colapso y se iba a perjudicar justamente un negocio financiero descomunal, del cual Trump es justamente su representante máximo, porque dentro de la burguesía norteamericana el principal factor de apoyo de él es ese sector. Entonces, yo por eso no veo en este punto una contradicción entre el imperialismo, Pablo lo decía, por ejemplo, si uno ve, a ver, un número que está en el libro de Pablo, pero a ver si lo tengo por acá. Disculpe, ya anoté 4 hojas para un debate y tenemos 7 minutos. Pero el incremento del capital, de inversión de capital, que es un rasgo distintivo del imperialismo, en el cual, digamos, pasa a ser distintivo la exportación de capital frente a la exportación de mercancía, de las potencias imperialistas en China es impresionante. Ese es un rasgo clásico. Entonces yo ahí no veo esa contradicción y tampoco lo veo en este desarrollo de las fuerzas productivas que Martín describe y es un dato de la realidad. Y el problema de las guerras, primero que, y citando a Kautsky, en la polémica con Lenin, en un momento, Kautsky supone la posibilidad de un ultraimperialismo. El ultraimperialismo dice, bueno, cuando, digamos, ¿qué sería un ultraimperialismo? Un único imperialismo. Y él dice, el único imperialismo sería una especie de gobierno obrero mundial, porque la competencia quedaría suprimida por un único capital. Y Lenin, siguiendo las reglas, porque Lenin era bastante marxista, dice, bueno, si yo llevo hasta el final la tendencia a la centralización y la concentración de capital, puede ocurrir. Es decir, teóricamente no
Es una posibilidad. Pero lleva al oportunismo político. ¿Por qué lleva al oportunismo político? Porque hasta que pase eso, va a haber tantas guerras que hay que intervenir en ese proceso. Nunca se dio la variante de Kautsky, aunque se acercó. Porque Estados Unidos emerge de la Segunda Guerra Mundial, no de la primera, pero sí de la Segunda, siendo un imperialismo bastante distinto a lo del pasado. Porque el carácter universal que tiene es realmente impresionante. Y subordina en muy buena medida a las otras potencias imperialistas. Lo subordina a través de la OTAN militarmente, a través de acuerdos comerciales, lo subordina de muchas maneras, especialmente el imperialismo europeo y también al japonés, que en parte es una creación de Estados Unidos después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial de Japón. Ahora, ese imperialismo norteamericano, que emerge como una potencia, obviamente es un bloqueo, si uno quiere, transitorio a una nueva guerra mundial. Porque concentraba Estados Unidos un nivel de dominio a la situación internacional distinto a la del pasado. Ahora, incluso en ese caso, las guerras que existieron fueron muchísimas. Y yo creo que tenemos que saber que esas guerras fueron muchas. La guerra de Corea, la guerra de Vietnam, las masacres en Argelia, la guerra de Chechenia, la guerra de Irak-Irán. ¿Por qué? Porque incluso en ese cuadro, y bueno, acá me pasan otras guerras, porque incluso en ese cuadro transitorio de un imperialismo dominante, las características belicistas del capitalismo no se eliminaron. Ahora, lo que estamos viviendo en la actualidad es cualitativamente distinto. No se puede ni siquiera comparar con ese proceso posterior a la Segunda Guerra Mundial. Porque en el cuadro que todo mucho decía de dorado, del capital, tuvimos guerras de todo tipo y color. Pero hoy la situación es distinta. Porque China, que muchos dicen es una potencia imperialista en formación que no se caracteriza por sus tendencias belicistas, está invirtiendo militarmente como loco. Europa está en una carrera armamentística como no se la ve desde la década del 30. Y especialmente uno piensa que en Europa la tendencia a una guerra contra Rusia está muy presente. Alemania, que fue una de las potencias derrotadas en la Segunda Guerra Mundial y que quedó fuera de lo que es el Comité de Seguridad de la ONU por este motivo, no tiene armas nucleares. Alemania no las tiene porque fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial. Sí la tiene Francia, sí la tiene China, sí la tiene Estados Unidos, sí la tiene Gran Bretaña, pero no la tiene Alemania. Está en una carrera armamentística impresionante. Entonces uno ve que la preparación para una guerra internacional hoy no es igual que en la década del 60 y del 70, en el cual la confrontación posible parecía que era con la Unión Soviética especialmente. Hoy no, hoy tenemos una situación mucho más parecida a la que tuvimos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial en términos de militarismo. Incluso más, por ejemplo, uno ve el gasto militar en Inglaterra ahora, es superior al que tuvo Inglaterra en la década del 30, en el cual Churchill criticaba a Chamberlain porque Chamberlain no armaba a Inglaterra para la Segunda Guerra Mundial. Y Chamberlain buscaba el acuerdo con Hitler para zafar de una guerra entre Inglaterra y Alemania. Nadie quiere ser Chamberlain en Inglaterra, es mala palabra. Todo el mundo quiere ser Churchill y prepararse. Y el gasto armamentístico que está probando Inglaterra es muy importante. A costa, por supuesto, de una reducción del presupuesto de salud, de educación y compañía. Entonces, yo creo que no podemos comparar, y hoy, más que nunca, me parece, aparece el imperialismo en esta fase belicista. El escudo de las Américas de Trump es eso. La agresión militar en Venezuela es eso. El cerco contra Cuba también es eso. Las guerras que hubo entre Afganistán y Pakistán en este tiempo, bueno, la masacre en Sudán, que tiene poca prensa, por decirlo de algún modo, o sea, nadie sabe qué hay, pero es una masacre de proporciones bastante parecidas a la Palestina en términos de genocidio. Bueno, entonces yo creo que hoy, cualitativamente, eso es distinto. Y termino con lo siguiente. Obviamente los conceptos tienen que ser siempre sometidos a crítica, o por lo menos, si uno utiliza el concepto del pasado, precisar en qué sentido lo dice la actualidad. O sea, utiliza palabras porque hay que volver a palabras que existen, el diccionario no se puede inventar siempre de cero, pero las palabras tienen que ser precisadas. Entonces, este problema, nosotros lo hemos discutido en el partido, hay posiciones distintas. Hay compañeros que ya es un imperialismo en el sentido absoluto, otros critican el término imperialismo en formación, quizá tomando algunos aspectos que Martín señala acá, sobre que los rasgos que todavía tiene la propia China en relación a lo que fue la revolución del 49, someten a la economía china un interrogante sobre su futuro. No quiero decir posiciones que no son las mías, porque nunca es bueno describir posiciones que no son las de uno, las tiene que explicar quién las tiene. Pero yo creo que el problema hoy de decir que es un Estado burgués, y por lo tanto el partido que lo gobierna tiene que ser un partido burgués, porque si el Estado burgués
el partido que lo gobierna también debería hacerlo para que haya una coherencia entre política, Estado y régimen, tiene que ver primero con el lugar que ocupó China y ocupa China. Porque, a ver, pongamos esto en contexto, como se dice. Si es verdad que China fue una salida de la crisis capitalista del 90 y después del 2000, con una enorme valorización de capital. Sí es cierto lo que dice Pablo, que China jugó un papel, y lo sigue jugando, de destrucción de la fuerza de trabajo a nivel internacional. Que China permitió, en buena medida, financiar al propio Estados Unidos con una compra que en un momento llegó a $1.200.000 millones de los bonos de la Reserva Federal Norteamericana. Quiere decir que la característica capitalista de China no tiene que ver exclusivamente con cómo rigen las leyes mercantiles a su interior, sino que el papel internacional de China es un papel claramente capitalista. El lugar que ocupa China en la economía mundial y que ocupó en los últimos 20 y 30 años. Esa función es clave y otorga, por lo tanto, al Estado chino una clara estrategia capitalista. De ahí se deriva también el carácter capitalista o burgués, digamos, acá lo podemos usar como sinónimos, del partido que lo gobierna. Con todas las peculiaridades que el caso, y yo acepto un debate que puede ser muy interesante sobre el problema del Estado, la burguesía y el partido. Es un debate interesantísimo, que habría que profundizar. Un compañero preguntó, porque hoy en China, y eso, pues yo decía, no confundamos el nacionalismo burgués chino con el nacionalismo burgués de Perón, pero no solo porque China es un imperialismo de formación, Argentina nunca fue un imperialismo de formación, sino porque el papel del Estado cumple otra relevancia en el proceso económico y social. Y convierte en buena medida a ese Estado en el sujeto, más aún que la propia burguesía que actúa asociada al Estado. Y establecer en muchos casos una división entre el Estado y la burguesía tiene aspectos difíciles de admitir. En el nazismo mismo, que acá Martín cita, también hay estudios que muestran que cuidado, porque es cierto que el papel del Estado bajo el nazismo es preeminente en la sociedad. Pero eso nunca anuló la participación de empresas privadas muy importantes, asociadas a ese Estado, y que valorizó su capital asociadas a ese Estado. Y en el caso chino, aparecen disputas con sectores de la burguesía, pero no son disputas que tienen que ver entre un Estado no burgués y una burguesía. Tiene que ver con de qué manera se desenvuelve este imperialismo en formación. Porque si China lo hubiese mantenido bajo un régimen bonapartista extremo, porque Xi Jinping tuvo que llevar medidas incluso modificando el régimen bonapartista anterior, no podía haber reelección, por ejemplo, permanente, y la estableció. Con las medidas de control, China tenía el problema de ser Rusia, tenía el problema de ser Yeltsin, tenía que ser, si ustedes leen este libro que tanto se lee ahora, El mago de Kremlin, que describe cómo es la descomposición de Rusia en el interior a través de la penetración imperialista. Entonces son medidas defensivas heredadas de la revolución, pero que el contenido que tienen es distinto al de la revolución. Porque, por ejemplo, la determinada planificación económica, determinado control sobre el sistema financiero, sobre la valorización de la moneda, tiene que ver con defender un desarrollo relativamente autónomo de China en el mercado internacional como potencia capitalista y no de recrear un Estado obrero. Entonces, esa herencia formal de la revolución tiene un contenido distinto en la actualidad, por más que mantenga ciertas formas que parecen ser similitudes. Las preguntas que hicieron, en 7 minutos, disculpen, pero que yo quería decir y tengo 5 hojas que anotando, más que eso no puedo. Gracias. Bueno, yo voy a hablar un poco, algunas de las cosas que pensaba decir de la guerra ya la dejo Gabriel, así que voy a tener que ser más breve. Estoy de acuerdo en que yo no sé si va a haber una tercera guerra mundial, pero que se están preparando para algo grosso, sobre todo en Europa, porque no solo que se están armando, sino que están, Alemania, por ejemplo, restableció el servicio militar obligatorio. Hay algunos países que ya están en esa tendencia. Y cuando alguien se arma no es para tirar cohetes el fin de año, entonces en algún momento, sobre todo porque los europeos están convencidos de que su enemigo natural es Rusia, entonces tienen que ir contra Rusia sí o sí, a pesar de que, bueno, intenten hacer lo que en la década de 70 hizo Estados Unidos, tratar de dividir a Rusia de China, o en ese momento de la Unión Soviética. Entonces viajan a China para tratar de ser simpáticos con los chinos, pero después
intentan hacer un cerco alrededor de Rusia. Yo, la verdad que no tengo, nadie puede tener la bola de cristal y saber si va a haber o no va a haber una guerra, si la guerra va a tener las mismas características. Hay una cuestión que tiene que ver con la guerra y que nosotros lo estamos viendo en tiempo real en Irán. Las guerras desde 1870 son guerras industriales. Gana una guerra el que tiene una industria que esté en condiciones de reponer el material que se va perdiendo. Y lo que se demostró en esta guerra es que tanto Estados Unidos como Israel no están en condiciones, y en Ucrania, en Europa, la OTAN tampoco está en condiciones de reponer el material. Y da la casualidad de que muchos de los insumos clave para construir armamento, que ahora los armamentos en el fondo se abarataron porque con los drones uno no necesita tanta inversión, ni siquiera mano de obra en el campo de batalla, pero gran parte de los insumos básicos para cualquier armamento los tienen los chinos, con las tierras raras. Entonces, mientras Estados Unidos y mientras Europa no pueda tener eso, van a pensárselo 2 veces antes de ir a una guerra. Pero de todas maneras, bueno, en estas últimas semanas, sobre todo, Ucrania está haciendo ataques muy profundos en el interior de Rusia, en cualquier momento va a haber una respuesta, o sea, se están generando muchos conflictos que puede convertirse en una guerra continua, en una guerra eterna, como la que Estados Unidos desarrolló en Europa, en Asia, desde 2000 en adelante, en Irak y en Afganistán, o simplemente generar un caos, que es una de las teorías que a lo que los estrategas de Estados Unidos no renuncian, y que es generar el caos y mientras tanto el sistema capitalista sigue funcionando bárbaro. Bueno, eso es todo. Bueno, no sé bien cómo voy a responder, estoy desordenado, hay demasiados temas, así que voy a improvisar un poco. A ver, el tema imperialismo-estacacionismo, se acercaron las posiciones, ¿no? Efectivamente, yo tal vez estaba un poco desactualizado en las posiciones del Partido Obrero de la cuestión. Yo me acuerdo del debate con Rieschi, con Altamira, era más parecido a un subconsumismo duro, ¿no? Más, un estancamiento crónico. Si la formulación es la de Pablo, que dice, bueno, no, lo que se trata es que es una traba para la expansión masiva de la fuerza productiva, bueno, estamos mucho más cerca. Siendo el caso, necesitaríamos un nivel de sutileza para identificar las diferencias, que no sé si estos 5 minutos me lo permiten. Aún así, yo veo, sobre todo en el caso de Lenin, que hay mucha disonancia con lo que está pasando. Incluso por fuera de los aspectos más evidentes. Por ejemplo, el predominio de los monopolios. La idea de que se había suspendido, al menos parcialmente, la vigencia de la ley de valor, porque los monopolios controlaban, ya no había competencia, etc. Bueno, eso es algo refutado. O sea, vemos cuáles son las grandes corporaciones monopólicas que dominan el mundo y van cambiando. O sea, ellas también están sometidas a la competencia. Ahí me parece que hay una laguna en la teoría clásica. La idea de que la periferia no se puede desarrollar, es una idea. Muchachos, lo sosteníamos todos, ¿no? Fue una hipótesis muy extendida, además durante mucho tiempo parecía que tenía un respaldo empírico importante, y hoy está refutada empíricamente. Lo que más se desarrolla es la periferia, o algunos sectores, ¿no? La idea de que el vínculo entre los países imperialistas y los países periféricos es de colonialismo o saqueo. El vínculo imperialista no es necesariamente saqueo, a veces es un vínculo de predominio económico y transferencia de valor de otras características. Entonces hay muchos elementos donde uno, que me parece importante, es el instinto muy automático de ver una conflagración imperialista. Entonces Gabriel, vos decías, bueno, Kautsky nunca se cumplió, pero un poco se cumplió. O sea, lo que emerge en el 45 es un sistema imperial, esta es la categoría que utiliza Katz, donde en lugar de haber competencias imperialistas que toman la forma de guerras imperialistas, hay un sistema coordinado. Para no enfatizar directamente la confrontación, voy a decir cómo veo yo este periodo. Yo creo que entramos en una crisis mayúscula. Ahí, yo no tengo posiciones tipo crisis económica sin salida, pero creo que cuando lo veamos con perspectiva histórica, 2008 fue una fecha similar a 1973, a 1929, a 1873. O sea, las que abren grandes convulsiones que conllevan todo un periodo restablecer un equilibrio. Ahora, las crisis, si no aparece la clase trabajadora y
si no aparece una amenaza revolucionaria por parte de la clase trabajadora, las crisis son los elementos de depuración y construcción de un nuevo equilibrio del capitalismo, de relanzamiento sobre una base ampliada de la productividad. Por ejemplo, ¿puede haber o no puede haber una fase expansiva de largo plazo del capitalismo? ¿Por qué no? Si inflige una derrota decisiva a la clase trabajadora, si logra disciplinar a la clase trabajadora a nivel mundial, si logra sobre esa base de desmovilización hacer que las innovaciones tecnológicas del periodo anterior empiecen a generar un salto en productividad, podría venir un momento expansivo. No hay ninguna razón teórica para descartarlo. Yo creo que ahí, por ejemplo, si nos acercáramos a ese debate, ahí sí tendríamos diferencias. Ustedes, creo, tienden a subestimar esta hipótesis. Yo pienso, no podemos subestimarla. Del mismo modo, la idea de los pronósticos. Todos nos podemos equivocar. Los franceses tienen una frase que dicen los pronósticos son muy difíciles, sobre todo cuando refieren al futuro. Efectivamente es muy difícil pronosticar. Uno se equivoca, si hacemos un repaso, el 60% de las veces te equivocas. Con el mundial lo podemos ver, con la política también. Entonces, ahora, el problema es cuando los errores pronósticos te señalan un error de tu marco teórico. Le pasó a Trotsky, vos mencionabas. Para Trotsky era teóricamente inadmisible un cambio de hegemonía mundial de Inglaterra a Estados Unidos y una guerra entre Inglaterra y Estados Unidos. Históricamente se demostró que no. La guerra fue por otro lado. Fue una guerra principalmente en Europa contra Alemania. E Inglaterra aceptó un lugar subordinado a la nueva hegemonía atlantista encabezada por Estados Unidos. Entonces yo ahí digo, bueno, a ver, hay un dato incontestable, hay una militarización del mundo, porque el rasgo más sobresaliente de que se rompieron los equilibrios mundiales y que estamos en una crisis a largo plazo es el recrudecimiento de las contradicciones geopolíticas e imperialistas. Y en ese contexto, sobre todo cuando se desarrolla el ascenso de una nueva potencia mundial, que es algo que pasa una vez cada ciclo y medio, obviamente está planteada la situación. Yo lo que veo es un apresuramiento, dar una tendencia como un proceso inevitable de algo que es cuestión de tiempo. Y ahí es solo una hipótesis, entre otras, que todavía es muy incipiente. ¿Por qué Trump no fue a la guerra con China? Si lo supera militarmente. Bueno, porque hay una serie de cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la dependencia de Estados Unidos respecto a la economía china, los bonos del tesoro comprados durante 40 años, que atenúan esas tendencias. Otro tema, el Estado. Bueno, es todo un tema, es muy difícil resolverlo en 5 minutos, en 2 minutos. Yo creo que ahí, y yo creo que Lenin, aquí también hay un problema en Lenin, que hay una teoría en la izquierda muy instrumental del Estado, como si el Estado fuera un mero instrumento que utilizan las clases dominantes. Por eso la pregunta era formulada como, bueno, ¿y este Estado representa a quién? ¿A la burguesía nacional? ¿A la burguesía extranjera? ¿A la...? Bueno, por ejemplo, el Estado representa muchas veces intereses propios de la élite política, sobre todo cuando hay estados burocráticos. ¿Qué fue la Unión Soviética? La burocracia tenía intereses propios, contradictorios, porque por un lado quería avanzar en la restauración para transformar, esto lo sabemos todos, transformar sus privilegios parciales en privilegios materiales más profundos, pero por otra parte no, porque buena parte de su poder era subsidiario del tipo de formación social que era la Unión Soviética. Y ahí nos lleva vuelvo un poco a China. ¿Hay contradicciones entre el Estado y la burguesía en China? No digo contradicciones menores que hay en todos los países. En todos los países hay un sector predominante. Hay una contradicción más global que tiene que ver con que el Estado quiere mantener la regulación del proceso de inversión y el proceso de acumulación en China. Yo creo que sí. Ese es el debate. Si lo hay, ya la teoría del Estado hay que modificarla. O sea, no podemos pensar que un Estado, una sociedad capitalista, es inmediatamente el Estado de la clase burguesa, sino que Fred Bloch, que es un autor que yo sigo, dice el poder del Estado no se reduce al poder de clase. Es una forma de poder que tiene una fuente autónoma. No podríamos resolver esto en los 7 minutos. Pero creo que en China tenemos un ejemplo de eso. De un Estado que tiene intereses propios, una burocracia, mejor dicho, que tiene intereses propios, que no está colonizada por la burguesía, que es favorable a un desarrollo económico que articule relaciones mercantiles y presencia estatal, que es consciente que el poderío económico, que el ascenso económico de China depende de esa articulación, e impide, y acá me parece que este es el test ácido, ¿qué querría la burguesía china? Levantar una liberalización completa. O sea, que el tipo que quería vender, que pueda vender. Eso es lo que hace el apetito inmediato de un burgués, es ese. Y eso está siendo limitado. Está siendo limitado por una fuerza que es heterogénea, que es exterior, parcialmente exterior, a la burguesía. Entonces, el Estado en China es una cosa muy distinta a
a los estados convencionales, al punto tal, como decía Gabriel al principio, que modifica de conjunto la formación social. Una cuestión más. Y otro lugar donde veo el rasgo un poquito estancacionista. Enfatizan transitorio. Bueno, todo es transitorio el capitalismo. El capitalismo genera salidas transitorias, es un sistema que por su definición es enormemente dinámico, revoluciona todo el tiempo la fuerza productiva, dice Marx, y va encontrando salidas transitorias. Transitorio puede significar décadas. No dice mucho decir transitorio. Excepto que discutamos con la teoría burguesa, que piensa que el capitalismo puede erradicar las crisis y el Estado puede regular la contradicción de clase. Bueno, contra eso estamos todos de acuerdo. En el marco del marxismo, la teoría de la crisis tiene otras características, y yo creo que en estos aspectos se juegan un poco estas diferencias, que ahora habría que precisarlas un poco más, tal vez sean más mandelistas en el último periodo, no lo sé, me lo dirán ustedes. Vos te hiciste mal, No, bueno, no, queda acá, con la chica. Vino a defender la teoría de las ondas largas. La teoría de las ondas largas. Bueno, a ver, algunos aspectos de la polémica y después una pregunta que para mí es cara y que probablemente sea la principal crítica que yo le haga al libro, porque como buen trotskista hay que ser crítico de uno mismo. Obviamente la teoría de Lenin, yo reivindico la teoría de Lenin, y bueno, pero gris es la teoría y verde el árbol de la vida. Y ha pasado mucha agua bajo el puente, pero por ejemplo, si vos hablabas de los países periféricos, y bueno, que se han desenvuelto, que se han desarrollado, fenómeno, habrá podido crecer en materia de desarrollo PBI y todo lo demás. Pero desde que Lenin escribió la teoría del imperialismo, o el imperialismo en la fase superior del capitalismo, a esta parte, ¿cuáles nuevos países imperialistas tenemos en el mundo? Uno, China. Desarrollado mucho más. Es desarrollado porque Corea del Sur, vale, Bueno, países desarrollados, lógico, Corea del Sur, etcétera, India, que tiene un desarrollo importante y demás, pero no son países imperialistas. No son países imperialistas. En el caso de Israel, por ejemplo, es un gendarme de Estados Unidos. Ahora, bueno, tenemos que analizar claramente la crisis entre Israel y Estados Unidos. Es un fenómeno actual, hay una tensión ahí, pero aparece como un gendarme de Estados Unidos con posterioridad de la Segunda Guerra Mundial. Pero de aquella parte a esta parte, hemos tenido el desarrollo de algunos países, pero no hemos tenido la posibilidad de que emerjan ninguno de esos países como potencia imperialista, con la excepción de China y la peculiaridad de China, que está dada justamente, entiendo yo, por el triunfo de una revolución que le permitió pasar de ser un país semicolonial a jugar hoy un lugar en el capitalismo mundial. Entonces, como pronóstico, como tendencia general, como los trazos gruesos de un pronóstico, creo que claramente se confirman esos pronósticos establecidos, y bueno, y aparece un fenómeno completamente novedoso, peculiar, hasta para muchos impensado. Yo tengo que reconocer, incluso lo digo en el propio texto, que éramos muchos los que subestimábamos la capacidad de China de abrirse paso en el capitalismo mundial. Eso creo que claramente es así. El problema de la posibilidad de una guerra entre Estados Unidos y China es muy complejo. Es muy complejo, porque imagínense, Estados Unidos está saliendo perdidoso de la guerra en Irán. No está cerrado todo, pero Estados Unidos no puede doblegar a un país que está muy por detrás de China en materia militar, etc. Naturalmente Irán tiene una clave, que es su posibilidad de cerrar el estrecho de Hormuz, pero ya está planteando las dificultades que se le presenta a Estados Unidos para ir a una conflagración militar contra China. El tema es, y a esto se le agrega el problema de que son potencias nucleares y por lo tanto una conflagración plantearía abiertamente la destrucción del planeta. Yo creo, esto tenemos que estudiarlo un poquito mejor, pero cuando Xi Jinping planteó en la cumbre que citaba Alberto, en la cumbre que tuvo con Trump hace
algunas semanas atrás en China, cuando Xi Jinping planteaba evitar la trampa de Tucídides, lo que estaba planteando en cierto sentido era una coadministración, más que no vayamos al choque, coadministremos el mundo, dividámonos. Yo creo que en el fondo lo que estaba tratando de plantear China era eso, naturalmente con la ventaja de que el tiempo hoy le está jugando a favor a China. Le viene jugando a favor y Estados Unidos entendió la necesidad de precipitarse para ver si lo podía doblegar, y la jugada de Irán, que era una jugada audaz, envalentonado por la buena movida que se le salió en Venezuela, evidentemente por el momento le está saliendo mal. Bueno, en fin, creo que esas observaciones, luego no me voy a meter más en lo otro. Yo creo que, a ver, lo último sobre esto del estancacionismo, por supuesto que puede haber el capitalismo se puede regenerar, pero en el medio están los pueblos y está la barbarie. Es decir, ahí creo que, de tanto de fustigar a Rosa Luxemburgo y su polémica con Lenin, hay que reivindicar a Rosa Luxemburgo que vale lo del socialismo a la barbarie. Y cuando nosotros tenemos las guerras que se están proliferando y los genocidios que están proliferando hoy en el mundo, es la expresión de la barbarie. ¿Puede continuar el capitalismo? Desde luego, pero puede continuar sobre la base del método de la guerra, el método de la opresión, de la superexplotación como forma de salida, entre comillas, a su propia crisis. Pero la tendencia a la crisis y su salida a la crisis es la tendencia a la conflagración, que está hoy claramente presente como un factor fundamental en el escenario internacional. Por último, preguntó Ale el problema de la clase obrera china, y yo creo que es probablemente uno de los principales déficits del libro. Está dicho a la ligera, no llegué a detenerme en el punto, pero también es cierto que es difícil meterse en el punto, porque yo lo había anunciado en una charla que hicimos, lo mencioné, un boletín, por ejemplo, que reflejaba un boletín chino laboral de Hong Kong, que era extraordinario, no sé si tuvieron la posibilidad de verlo, que funcionó justo hasta cuando yo estaba escribiendo el artículo el primer texto del libro. Y tenía guardado todos los links sobre los conflictos obreros. Era una página extraordinaria, porque marcaba todos los conflictos obreros, los colocaba en cada lugar, en cada ciudad china donde se estaban desenvolviendo. Era muy agudo. Una página muy aguda. Y cuando fui a buscar los links para meterme en el capítulo de la situación de la clase obrera china, estaba cerrada la página. La había cerrado, obviamente, el Estado chino, en una persecución a este boletín, reflejando un progreso del Estado chino, un disciplinamiento y un ataque a la clase obrera y a sus organizaciones independientes. Cuando investigo un poco este hecho, veo que en realidad cerraron como 50 organizaciones no gubernamentales en Hong Kong, en gran medida dando cuenta de lo que fue la rebelión que hubo en Hong Kong en 2019. Ahora, la situación de la clase obrera china, vos tenés que son más o menos 750 millones de trabajadores, de los cuales 300 millones son trabajadores migrantes rurales que están en el sistema UCOU, que es todo un sector de trabajadores migrantes que no tienen como una estabilidad dentro de las urbes. Y por lo tanto son como una especie de trabajadores de segunda, los trabajadores rurales, que se tienen que movilizar y que viven en las urbes sin los derechos, sin el acceso a la salud, a la educación que tienen otros trabajadores. La situación de superexplotación es monumental. Las horas de trabajo promedio son de 48,6 horas semanales. Lo cual que está sobre la base de un esquema de trabajo que se llama 996, porque es de 9 a.m. a 9 p.m. 6 días a la semana. Es decir, 12 horas, 6 días a la semana. Este es el régimen laboral en China. Y un ataque, por más que incluso en la legislación está establecido lo de las 40 horas, pero eso claramente se viola, y nosotros hemos tenido conflictos obreros importantes. Por ejemplo, en el medio de la pandemia estalló en Foxconn
la principal fábrica de Apple en China, estalló una gigantesca huelga entre uno de los principales reclamos, que no lo dejaban salir, estaban encerrados. Los obreros no lo dejaban salir de la fábrica. Era una ciudad fábrica donde los obreros vivían ahí adentro. Entonces, estos son los niveles de explotación de la clase obrera china. Y si uno ve lo que hace poco hubo un accidente laboral donde murieron 82 obreros en China, ahora no puedo recordar el nombre de la empresa, pero la situación de superexplotación es monumental. Entonces es un régimen que combina ese estalinismo más capitalismo, es el peor de los mundos. Esto es un aspecto que hay que tener en cuenta. Entonces, y sobre lo del capitalismo de Estado que preguntaba el compañero, por supuesto está el problema de la peculiaridad de este capitalismo de Estado, pero una cuestión, por supuesto, todos los capitalismos necesitan de Estado, eso está claro, pero cuando decimos capitalismo de Estado, es que el Estado aparece como un concentrador de capital, y es decir, en el propio Estado es un factor de concentración de capital, como una centralización de capital, en el sentido de que maneja resortes estratégicos que no han sido privatizados, en el sentido de que orienta una cantidad de negocios y apuntala distintos sectores del capital que integran el propio Estado. Esa es la peculiaridad, ¿no? Y bueno, y con todas las peculiaridades que hemos desarrollado anteriormente. En fin, bueno, no vamos a saldar el debate acá, esto es largo, pero bueno, compren el libro, léanlo y lo seguiremos discutiendo. Muchas gracias. Se compra en la página acá mismo o en Milena Cacerola y también en tu local amigo del Partido Obrero.